¿Qué tal, hermanos y amigos? Dios les bendiga. Iniciamos Mateo capítulo 20. Vamos a ver, hermano, ahora lo que el Señor Jesús enseña. Mateo capítulo 20 habla acerca de los obreros de la viña. Vamos a darle lectura, versículo 1 en adelante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: «Y también vosotros a mi viña, os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?». Le dijeron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo». Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros». Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: «Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga del calor del día». Él respondiendo dijo a uno de ellos: «Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?». Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. El inicio, hermano, de Mateo capítulo 20 es otra aportación más de lo que el Señor Jesús daba a los que le seguían. Una enseñanza para aquellos hombres que iban aprendiendo del Maestro. Veamos ahora más en detalle cada una de las partes de esta parábola. Número 1 dice que es el propietario quien sale por la mañana a contratar obreros para su viña. El dueño es el que sale. Aunque comenzaban su día antes de que amaneciera, las horas que se contaban de una manera diferente a como lo hacemos nosotros. Aquí por la mañana indicaría las 6 o 7 de la mañana, que sería la hora primera cuando este hombre salió a buscar obreros para la viña. ¿Para qué tipo de trabajo son contratadas estas personas? Posiblemente, hermano, para cosechar las uvas, por lo que son invitados a trabajar en una viña. Los obreros que esperan ser contratados eran campesinos que habían perdido sus tierras debido a sus deudas y que dependían totalmente del pago de un trabajo diario para poder alimentar a sus familias. En el Antiguo Testamento, hermano, podemos darnos cuenta que la viña es un símbolo para Israel, el pueblo de Dios. Si vamos a Isaías capítulo 5, del verso 1 al 7, dice: «Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres.
Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo en mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, los hombres de Judá, plantada deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y en Jeremías capítulo 12, verso 10, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi herencia preciosa. Si analizamos, hermano, la parábola que sugiere, hermano, acerca de esta viña, entonces es Dios el dueño de esta viña. En el libro de Isaías está hablando acerca de Israel. En el libro de Jeremías también se refiere a ellos, donde los pastores habían destruido la viña, habían hollado su heredad. En el libro de Isaías habla acerca de cómo había construido esa viña, cómo la había cuidado, cómo había cercado la viña, había puesto una torre en medio de ella, pero el resultado de la viña no fue el que el Señor esperaba. En lugar de dar uvas de las que él había sembrado, dio uvas silvestres. Así que, amados hermanos, el dueño de la viña es el Señor. Él salió a buscar obreros para la viña. La paga acordada era lo normal para un día de trabajo, un denario. Los obreros no se quejan, hermano, por la paga, porque es justa el salario diario en un trabajador. Por alguna razón, hermano, el propietario, hermano, necesita más obreros. En este caso dice que el dueño de la viña salió a buscar obreros. Quizá no calculó bien, o será que la viña comenzó a producir más de lo que esperaba, que tuvo que buscar la mano de obra necesaria y volvió a buscar más. Pero lo más seguro, hermano, es que los obreros eran pocos. Los obreros que había contratado eran pocos. No había encontrado más, por eso tuvo que salir a diferentes horas para contratar obreros. Los obreros no eran suficientes. En Mateo capítulo 9, verso 35 al 38 dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Quizá los primeros obreros no hicieron bien su trabajo y tuvo que contratar más. No lo sabemos, hermano, pero a mi manera de ver, sí hicieron bien las cosas porque recibieron su pago prometido. Lo cierto es que el dueño contrata a 4 grupos más de personas a diferentes horas. La hora tercera eran las 9 de la mañana, la hora sexta son las 12 del mediodía para el reloj de nosotros, la hora novena son las 3 de la tarde y la hora undécima que marca la palabra de Dios son las 5 de la tarde. A estos 4 grupos, hermano, el dueño les asegura que les pagará lo que sea justo, por lo cual los obreros, hermano, entienden que la paga será menos que la de todo un día de trabajo, puesto que el último grupo fue contratado, hermano, para trabajar solamente 1 hora,
la hora 11 a las 5 de la tarde, y el jornal se cerraba a las 6 de la tarde. El propietario le ordena al mayordomo que le pague a los obreros, comenzando por los últimos hasta llegar a los primeros. Los lectores y lectoras, hermano, de la palabra de Dios, que en algún momento han leído esto, leyendo esta parábola, esperan que el pago sea justo, y como lo dice el texto, pero quizás no están preparados para el tipo de justicia que mostrará el Señor de la viña, puesto que a los últimos en trabajar solamente trabajaron 1 hora. Por lo tanto, para el parecer de todos, podría ser que ellos deberían de cobrar menos, pero no al parecer del dueño de la viña, sino que él les pagó a todos un denario por igual. No importa en el tiempo, el horario que hayan entrado a trabajar, él les pagó a todos de la misma manera. La aplicación, hermano, de la parábola hecha por Mateo es que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Queda ahora interpretar, hermano, lo que significa esta afirmación. La parábola, hermano, nos enseña que el reino de los cielos está teniendo lugar desde hace tiempo y sigue teniendo lugar, hermano, ahora, en donde Dios muestra su bondad en el pago, pero nos recuerda que el reino de los cielos necesita ser compartido como la buena nueva a cada persona, y que estas señales del reino se dan a través de un trato digno, justo, saludable entre nosotros, buscando, hermano, vida plena y en abundancia, como nos lo recuerda la palabra de Dios en Juan 10:10, cuando dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para ello es importante, hermano, acudir al llamado, ir al encuentro, caminar junto a Jesús, junto a las personas que trabajan en la obra. No importa cuánto tiempo tengas, hermano, trabajando en la obra de Dios. El pago de la vida eterna es para todos, de igual manera que el que está empezando a trabajar, como el que tiene mucho tiempo trabajando. El pago de la vida eterna es para cada uno de nosotros por igual, aunque sabemos que hay delicias a la diestra del Señor para todos aquellos que han desarrollado un trabajo en su obra también. Pero todos somos merecedores de la vida eterna. Si vemos el pago del dueño de la viña a sus trabajadores, veremos la infinita bondad de Dios, hermano. Cuando entendemos las enseñanzas de Jesús sobre qué es el reino de los cielos, entendemos, hermano, que Dios nos llama a vivir en libertad cristiana, teniendo igualdad, en mismos derechos y respetando los derechos de los demás, recibiendo y brindando un trato digno, hermano, como seres humanos, como miembros, hermano, de una congregación o de una viña del Señor, para ayudar a los demás a que también trabajen por la vida eterna, la tolerancia, hermano, hacia las demás personas. A través de esta parábola, hermano, nos damos cuenta que hay un llamado real y tenemos la libertad de aceptar el llamado o de no aceptarlo. Todos somos llamados a trabajar en la viña del Señor. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Qué nos enseña la palabra, hermano? ¿Qué nos ha enseñado la historia? El llamado de Dios a cada mujer, a cada hombre, hermano, se da en todo tiempo. Y entender que la gracia de Dios que nos es ofrecida es importante para nuestras vidas. Así, cuando abrazamos la fe en Jesucristo, nuestro libertador, nos ayuda a entender, hermano, este llamado, que es un constante caminar, siguiendo las enseñanzas de Jesús, tratando de sentir y comprender, hermano, cómo el núcleo fundamental de la iglesia es compartir el Evangelio. Hay que cambiar, hermano, nuestro chip y, por supuesto, también cambiar el chip de toda la sociedad. Aunque parezca imposible, tenemos que predicar, tenemos que ayudar, hermano, a compartir el Evangelio, que la gente conozca cada día más acerca de Jesús. Es una tremenda tarea, hermano, la que tenemos en verdad. El llamado a trabajar en la viña seguirá siendo una constante para la iglesia, especialmente mientras que en la viña exista, hermano,
Es necesario que haya obreros, que no haya una desigualdad entre ellos en cuanto, podríamos decirlo, en lo económico, en lo social, o en lo racial, o en el género. Nada que afecte, hermano, a los obreros que trabajan en la viña. Tienen que ser íntegros, trabajando para Dios, porque de igual manera Dios seguirá llamando obreros a trabajar en ella. El dueño de la viña sigue llamando, Dios sigue llamándonos para trabajar en el viñedo, por lo que es importante anunciar y compartir el mensaje del reino. El reino de Dios, hermano, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en todo lo que nos rodea. Empecemos a reflexionar en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en el lugar donde estemos. Hagamos un compromiso, hermano, de una acción de trabajo. Tal vez tú quieras hacer una acción de trabajo, tengas en mente una idea para poder trabajar. Es importante sacarla a flote, que esa idea salga y compartirla, sintiendo, hermanos, que hay personas que estamos dispuestos a acompañarte y ayudarte para que esta idea salga a flote y funcione. Hoy nos comprometemos, hermano, a caminar juntos y anunciando que es importante que vivamos y que trabajemos, hermano, en un ambiente digno y saludable en la obra de nuestro Señor. Confiando, hermano, que la divina sabiduría de nuestro Dios llegue a nuestras vidas, que nos ayude a reflexionar y a responder a ese llamado, hermano, que Dios nos invita para trabajar en su viña. Escuche bien estas últimas palabras, hermano, porque me atrevo a decir que somos los últimos trabajadores, los de la 11ª hora, los de las 5 de la tarde. Somos los últimos trabajadores llamados a la viña. El tiempo se acaba, el trabajo en la viña está en su última hora y podría yo decir también que está en sus últimos minutos o en sus últimos segundos. El tiempo en la viña se va a terminar porque el tiempo se está terminando. Es importante, hermanos, atender al llamado de Dios a trabajar en su viña. Es importante porque hay un salario para ti. Dice la palabra de Dios que salario hay para tu trabajo. Todo trabajo desempeñado en la iglesia y fuera de la iglesia para la obra de Dios, todo será recompensado, hermano. Todo tendrá un pago. Pero lo más importante, hermano, es como este padre de familia ofreció un denario para todos sus trabajadores. Es así como Dios nos ofrece la vida eterna a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Reflexionemos un poco en esto. Tal vez, y no digo tal vez, hermano, casi podría asegurar que vivimos los últimos tiempos, hermano. La última hora es la que estamos viviendo. Los últimos trabajadores han sido llamados para trabajar en la viña. Ponte atento a tu llamado, pon atención a tu llamado. Obedece la voz de Dios para que trabajemos juntos en la obra. Y cada uno de nosotros, hermano, tiene un don, algo privilegiado que puede aportar, hermano, para trabajar en la obra de Dios. Que Dios les bendiga de una manera, hermano, abundante, de una manera sobrenatural. Cada uno de nosotros, hermano, sigamos bajo la cobertura de nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos.